Buenas noches, estudiantes. Como les había dicho el licenciado, vamos a empezar con la materia de geografía, que es una rama que también va a ayudarles para la parte de su examen, para las diferentes escuelas policiales o militares que van a rendir ustedes, ¿no? Entonces, ¿estamos listos? ¿O alguien va a querer un poquito más de tiempo? Bien, vamos a empezar entonces. Ya, para el tema de la geografía, vamos a empezar con una breve introducción que nos va a ayudar prácticamente para el tema del desarrollo y para que vayan comprendiendo el tema de esta materia. ¿Ya? Primeramente vamos a empezar con una introducción que nos va a ayudar a comprender cómo ha empezado el tema de la geografía. Vamos a recorrer un poquito años anteriores, dónde ha nacido la geografía. Vamos a empezar que el término de la geografía ha nacido en Grecia, en el siglo V antes de Cristo. Para ello nos va a ayudar el tema de una línea de tiempo que ven en pantalla, que prácticamente abarcaría en la edad antigua. Ya una vez que se ha establecido el tema del inicio, por decirlo, cuando el hombre ha empezado a escribir, pues prácticamente ha ayudado a que varias personas o ciertos personajes puedan desarrollar el tema de escribir todo su entorno. Ya, y a eso vamos a llegar. El tema de la geografía, que prácticamente es todo lo que lo rodea al hombre, al ser humano como tal. ¿Y cómo han empezado estos personajes? Vamos a empezar con dos conceptos. El primero, que es un concepto etimológico, que lo dicen, porque vamos a separar la palabra. En Grecia, el término de geo significa tierra y el término de grafos hace relación a la descripción. Entonces, en la Edad Antigua, lo que hacían estos personajes, estas personas, era una descripción de la tierra. Todo lo que lo llevaba al entorno de ese entonces, ¿no? O sea, todo lo que podían ver, hasta dónde podían llegar, o sea, todo es una descripción. De tal manera que hoy en día, pues prácticamente el término de la geografía ha cambiado, ha evolucionado de una manera así. Ya, o sea, actualmente, por ejemplo, en pantalla ven un concepto que es parte de la ecología, que lo denomina que la geografía es una ciencia que estudia al hombre y a su interrelación con la naturaleza. Todo lo que le rodea, todo lo que está en contacto, o sea, esa palabra de interrelación no se olvida. Ya, la interrelación es lo que nos va a permitir entender más rápido el tema de la geografía. Ya, entonces, antiguamente, por ejemplo, estos personajes han sido parte de la historia hasta hoy en día. Y vamos a empezar con el primero. Ustedes deben conocer a Pitágoras. Pitágoras ha sido un matemático, filósofo y pues también ha indagado en la parte de la geografía. Pitágoras ha sido el primero que ha afirmado que la Tierra era redonda y era perfecta, al igual que los seres humanos que vivían aquí. Entonces, él solamente lo ha afirmado. En la Edad Antigua estamos hablando. Ya él solo ha afirmado que tenía una forma esférica y era perfecta. Ya obviamente más adelante más personas han ido apareciendo. El siguiente es Hecateo de Mileto. Él es considerado padre de la geografía antigua porque ha elaborado el primer texto de la geografía. Como se decía, ellos han empezado con una descripción de la Tierra, de lo que se veían en ese entonces. Ya entonces tenemos asimismo otro personaje que es Aristóteles, de la misma manera. Ha sido un filósofo, astrónomo, pero en esta ocasión Aristóteles ha sido quien ha demostrado que la Tierra era esférica mediante un eclipse lunar. Ya, o sea, prácticamente esto nos ha permitido desarrollar estas teorías en base a sus conocimientos que tenían en Grecia. Ustedes saben muy bien que en Grecia han desarrollado el tema de estos conocimientos tanto en arte, tanto en el área de matemáticas, o sea, todas esas áreas. Entonces, estos personajes han indagado más allá del tema de su curiosidad, por decirlo así. ¿Ya? Y entonces ahí ocurre que más personajes se vayan añadiendo, como Eratóstenes. Él ha calculado la circunferencia y la radio de la Tierra de una manera casi exacta.
el diámetro, por ejemplo, de la Tierra llega a 40.030 kilómetros. Ya entonces Eratóstenes ha llegado solamente a los 38.000. O sea, casi exacto, le faltaba unos 2.000 kilómetros más por medir. Entonces, él es el que más cercano ha tenido el tema de esta exactitud en cuanto a la medición. Ya, y finalmente, bueno, tenemos otro personaje también, pero es Claudio Ptolomeo. Claudio Ptolomeo ha considerado que la Tierra era el centro del universo. Por lo tanto, él ha sido el autor principal de lo que es la teoría del geocentrismo. El geocentrismo es una teoría donde, como ustedes ya les había mencionado, geo significaba tierra y centrismo pues prácticamente hace referencia al centro. Entonces, geo sería tierra, el centro de la tierra. En ese entonces, Claudio Ptolomeo consideraba que la Tierra era el centro del universo, que el Sol y la Luna giraban alrededor de la Tierra. Cosa que más adelante este conocimiento se ha llegado a mantener hasta la Edad Media. Ya más adelante con Nicolás Copérnico, por ejemplo, un autor muy importante igual, que él ha indagado más allá de eso y pues en la Edad Media también él ya ha introducido otra teoría, en donde él ya afirmaba que el centro no era la Tierra, era el Sol. Y que todos los planetas, al igual que la Tierra, giraban alrededor del Sol, creando o naciendo así la teoría del heliocentrismo. Ya el helio prácticamente hace referencia al Sol y centrismo obviamente al centro. Entonces el centro es el Sol. Hay muchas teorías que varias culturas han manejado. Pero pues vamos a finalizar con el tema de Hernando de Magallanes, que también ha sido un personaje importante para el tema de la geografía. Ha sido el primer navegante y fue quien dio el primer viaje de circunnavegación. Ya, o sea, de esta manera, pues él, por su conocimiento por este viaje, pues ha permitido dar descripción tanto de la Tierra o de su entorno hasta donde él ha viajado. ¿Ya? Y finalmente tenemos a Alexander von Humboldt, que es considerado el padre de la geografía moderna, Él ha explicado de una manera descriptiva y explicativa el término de la geografía. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a esto, varios autores han empezado con la indagación de la geografía, cómo estaba la Tierra, si era plana, redonda. Entonces, todas estas teorías han permitido a Alexander von Humboldt que se pueda describir a la Tierra y pues su entorno que le rodea. ¿Ya? Hay culturas como la cultura egipcia, por ejemplo, donde pensaban que el universo era un cajón y la tapa era un cielo, y que el sol estaba ahí arriba y era jalado por un dios con una carreta. O sea, hay varias teorías. Al igual que en la cultura hindú, en la India, por ejemplo, consideraban que la Tierra era una mitad de una esfera que estaba cargada por 4 elefantes. Y cuando uno se movía, causaba terremotos. Y el elefante estaba sobre una tortuga sobre agua. O sea, es diferente y es muy interesante el término de lo que es la geografía de acuerdo a las culturas y cómo ha ido evolucionando. ¿Ya? Entonces, por eso, el tema de estos personajes nos han colaborado con el tema del estudio, ya de la geografía. Bien, ahora, el campo de estudio de la geografía específicamente se estructura en el espacio geográfico. El espacio geográfico es todo aquello con lo cual el ser humano tiene contacto, ya sea con los animales o bueno, con la naturaleza, ciertos componentes que ya más adelante vamos a ir viendo. ¿Ya? Entonces, de los componentes, por ejemplo, que tenemos dentro del espacio geográfico, tenemos a los componentes naturales, como ya les había dicho. Las cordilleras, los animales, el agua, el río, o sea, hace relación a todo eso, ese componente natural. Otro componente tenemos el componente social. Hace referencia más a su interrelación del ser humano con el tema de creencias o el tema de religiones en base a las sociedades que van formando. Otro componente es el componente político. Eso ya hace más referencia al tema de su organización,
ya dentro de unas ciudades, dentro de ciertas estructuras que van adquiriendo el tema de ciertos derechos, cierta reglamentación, o sea, lo que se vive hoy en día en un estado o en una república, o sea, a todo ello lo hace referencia, que es parte del espacio geográfico y su interrelación con el ser humano. ¿Ya? Otro componente tenemos el componente económico. Ya esto es más fácil, el tema del ser humano, cómo tiene su interrelación con el tema de la economía, cómo va adquiriendo ciertos factores para que él vaya produciendo, ¿no? Y que él automáticamente vaya economizando los ciertos recursos que le da la misma naturaleza. Y finalmente tenemos el componente cultural. Ya eso hace más interrelación al tema de ciertas tradiciones, costumbres que se van formando en base a las sociedades o en base a ciertas etnias, tribus. Entonces, en base a eso hace referencia. Ya es que son partes, estos componentes, parte del espacio geográfico. De esta manera, estos componentes, estos autores, pues nos van a colaborar con el tema de la división de la geografía. ¿Ya? Ahora, antes de continuar con esta parte de la división de la geografía, ¿hasta aquí tienen alguna duda alguien? Pueden escribir incluso en el mensaje, no me hago problema. Si no, está todo claro, voy a continuar. Bien, el tema de la división de la geografía, hay muchos autores que lo van dividiendo incluso por subcampos, subáreas auxiliares que van colaborando con la geografía. Ya, entonces, la geografía de manera general se divide en dos, la geografía general y la geografía regional. La geografía general es la que más vamos a estudiar, ¿ya? Pero primero, como les había dicho, la geografía se va dividiendo en campos, en ciertas ciencias auxiliares que nos van a, bueno, que permite al ser humano como tal pueda entender su comprensión con el tema de la Tierra, ¿ya? O sea, su interrelación, el tema de la geografía política, el tema de la geografía rural, urbana, de manera histórica, el tema de la cartografía, o sea, todas esas ramas permiten que el ser humano pueda comprender más fácilmente a la Tierra. Vamos a empezar con la primera subdivisión, que es la geografía regional. La geografía regional hace más énfasis en ciertos puntos o ciertos campos de estudio más específicos. ¿Ya? O sea, eso va a permitir que sea más específico el tema de estudio, ya sean en cuanto a regiones, en solo territorios, en solo paisajes, y etcétera. ¿Ya? Entonces es más específico el tema de la geografía regional. La otra división es la geografía general. Esta es la que más vamos a estudiar y es la que más entra en el tema de sus exámenes. Ya, el tema de la geografía general se divide a su vez en dos, la geografía física y la geografía humana. La geografía humana hace referencia a ciertos componentes que vamos a ir viendo. Primero, la geografía histórica, que hace referencia al tema de la historia en cuanto al ser humano y su relación con la geografía, ¿eh? Entonces, otro punto también es la geografía de la población, que hace referencia a la demografía en cuanto a ver el tema de la cantidad de personas que van viviendo en una cierta ciudad, o cuánto van emigrando, cuánto va creciendo en cuanto a población. Ya, entonces, otro punto también es la geografía económica, que hace referencia a la economía. Esto en base a lo que es su relación de la naturaleza con el ser humano. Otro punto es la geografía del comportamiento, o sea, hace referencia al tema del comportamiento del ser humano con el tema de la naturaleza. La antropología, la sociología son unos campos que también son importantes y de una manera más específica para estudiar este punto. Y finalmente tenemos la geografía política, que hace relación al tema de la geopolítica, que más adelante ya vamos a estar avanzando ese tema a más detalle. Otra rama que les estaba mencionando es la geografía física. En este caso,
La geografía física tiene varios componentes en cuanto a su relación con la geología, la biología, la oceanología, que es más de estudio en cuanto a los océanos, y pues la meteorología también. Y finalmente tenemos la geografía de suelos, que también eso colabora con el tema del estudio de ya sea de una cierta región, de ciertos países, departamentos, y pues esta geografía en específico es la que más nos va a ayudar para el entendimiento del comportamiento de nuestro entorno. Ya, entonces, esta geografía física es la que más vamos a avanzar en cuanto a, en cuanto a su conocimiento de ustedes para prepararles el tema de su examen. ¿Ya? Bien, a su vez, el espacio geográfico tiene límites. ¿Ya? Y en cuanto a sus límites, podríamos mencionar que es el tema de la atmósfera. Y pues a su vez la atmósfera va teniendo varias capas. ¿Pero qué es la atmósfera? La atmósfera es aproximadamente más de 1000 kilómetros de altura. Es una capa gaseosa donde solo llegan, podríamos decirle, es una capa donde se puede subdividir en las siguientes áreas. Y vamos a ver las siguientes capas. La primera es la capa exósfera. Es una capa más alta de la atmósfera y en aquí pues se desvanece entre el espacio exterior y lo que es el aire de la exósfera. Otra capa también es la termósfera y en esta capa están las temperaturas más altas. Llegan incluso a superar los 1000 grados centígrados y una característica de esta capa es que absorbe la radiación solar. Ya es una de las primeras capas que absorbe esa radiación solar. Otra de las capas es la mesósfera. En esta capa, por ejemplo, es donde una capa superior de la capa donde las temperaturas son frías y aproximadamente llegan por debajo de los 90 grados centígrados. Es interesante estas capas porque son unas distancias a veces largas y cortas y va disminuyendo a medida que vamos llegando hasta la corteza terrestre. Ya en este caso llegan a medir 85 kilómetros de altura. Otra capa que tiene la misma atmósfera es la estratosfera. Es una capa que es abundante el ozono. Ya es donde prácticamente se forma y se descompone lo que es la capa de ozono, es lo que normalmente se conoce, ¿no? En el colegio, en la calle mismo lo denomina la capa de ozono, se está disminuyendo por el tema o se está destruyendo por el tema de la contaminación y todo ello, ¿ya? Entonces, a esta altura más o menos es donde se está llegando esa capa de ozono. Ya incluso debajo de esta hay otra capa que finalmente es la troposfera. Y en esta capa es la que más cercana se encuentra a lo que es la superficie de la Tierra. Y pues acopla un mayor volumen de lo que es la atmósfera y donde prácticamente se generan las nubes y ocurre la mayor parte de lo que son los ciertos fenómenos climatológicos que va ocurriendo en el mundo. ¿Ya? Incluso en la imagen podrían ver que llega a alcanzar una altura de 12 kilómetros y prácticamente aquí es donde llegan incluso a descender los aviones, ¿no? Entonces son capas que tiene la atmósfera que de la misma manera va a ayudarnos a entender el tema de la geografía. Y otra parte importante del espacio geográfico es el tema de la hidrosfera. La hidrosfera ya se relaciona a todo material que está constituido por agua, o sea, los mares, los ríos, o sea, todo lo que se encuentra por el tema de la superficie de la Tierra. A su vez, ahí en pantalla podrán ver que si unimos la atmósfera, la hidrosfera y lo que es la litosfera, hacen composición de lo que es la biosfera, que sería en parte el tema de nuestro campo de estudio. Finalmente tenemos la última capa o su límite del espacio geográfico, es la litosfera o la corteza. Nosotros sabemos que por el tema del colegio, sabemos que la misma corteza tiene capas
como la misma corteza, ¿no? El manto y el núcleo, o sea, son puntos que más específicamente la geografía regional nos podría ayudar para entender esto, ¿ya? Pero en este caso, la litosfera y la corteza hace relación hasta donde el hombre puede explotar el mineral. Ya aproximadamente unos 3.000 metros de profundidad, en donde las minas también podrían llegar y el tema donde se pueden encontrar las aguas subterráneas. Ya entonces ahí en pantalla podrán ver ciertas capas que va formando la misma corteza. Pero como les digo, esto ya es más para un estudio más específico. Ya, o sea, de manera general nosotros necesitamos comprender en qué consiste, cuáles son las capas que le conforman el espacio geográfico, que son la atmósfera, hidrosfera y finalmente lo que es la litosfera o la corteza. Ya, entonces, de esta manera, a su vez, estos se van dividiendo, una capa orgánica, una capa superficial del suelo, subsuelo, material parental y una base, o sea, cada parte de lo que es la geografía va profundizando el estudio de estos componentes, ya a su vez se va ayudando con ciertas ciencias auxiliares que permite facilitarnos la comprensión de lo que nos rodea en este caso. Ya. Bien, aquí antes de pasar al siguiente punto, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Ustedes saben sobre las auroras polares? ¿Han escuchado acerca de esto? Sí, ¿no? Creo que todos se han dormido. Bien, a ver, vamos a empezar con el tema de las auroras boreales. ¿Por qué les pregunto esto? En qué capa creen que se está formando estas auroras boreales? ¿Alguien? Ya. El tema de las auroras boreales, por ejemplo, estas se producen en una capa llamada termósfera, que ya lo habíamos visto. Es prácticamente a una altura arriba de lo que son los 85 kilómetros. Aquí está. No. Perdón. Aquí está, en la termósfera. Entonces, en la capa más próxima a lo que es el espacio, perdón, es la capa que más cercana se encuentra en cuanto a lo que es el espacio. Ya, entonces estamos hablando de una distancia menor a los 700 kilómetros de altura, en donde estaría llegando a esas temperaturas que habíamos mencionado, ¿no? A los 1000 grados centígrados. Ya, entonces estas capas estas capas permiten ver desde semejante altura esos impresionantes, ¿no? Fenómenos que están ocurriendo con las auroras polares o aureales, que también lo conocen así, por el tema de la ubicación. Las auroras polares se le denominan así porque ocurren estos fenómenos en el lado del polo norte. Ya en el tema de la parte del sur, estas auroras se lo llaman como auroras aureales porque se produce en la parte del sur. Ya, entonces esto más o menos arriba de unos 500 metros de altura, o bueno, kilómetros de altura estaría llegando y estaría por encima de lo que es el campo de estudio que estaríamos observando. ¿No ve? Entonces, estos fenómenos obviamente son causados en base a lo que se quiere estudiar y en base a lo que tiene conocimiento el ser humano o hasta dónde quiere llegar, ¿no? Con el tema de sus investigaciones. Bien, a su vez, el tema del espacio geográfico, por ciertos fenómenos, hechos, agentes que va ocurriendo, también es dinámico y está en constante transformación, lo que está causado por ciertos agentes modificadores, ¿ya? Pero antes de pasar a esos agentes modificadores, hay que entender que el espacio geográfico tiene dos paisajes. Este
Estos paisajes lo vamos a conocer de manera general, es el espacio natural y el espacio cultural. El espacio natural, pues como ven en pantalla, hace relación a toda la naturaleza, incluso a ciertos productos que produce el hombre, así como el tema de la agricultura. Ya, entonces lo que produce el hombre, lo que está percibiendo, lo que produce y asimismo lo que ve, ¿no? Entonces la naturaleza ya tiene el tema de las cordilleras, selvas, ríos, montañas, o sea, todo ese entorno. Ya a eso nos enfocamos con el paisaje natural. Otro punto es el tema del paisaje cultural. En este caso ya hace referencia a todas esas obras que ha sido realizado por la mano o por la intervención del ser humano. Ya es como un agente transformador de la naturaleza. Se puede observar los puentes que están construidos en mitad de ciertos lugares. En China, por ejemplo, hacen montañas. Aquí, por ejemplo, para ir a Mayasa, debajo de esas como cuevas, lo están transformando, ¿no? En base a esa necesidad de accesibilidad. Entonces el ser humano va adquiriendo esas facultades para que pueda obviamente tener esa posibilidad de manejar ciertos agentes de la naturaleza para que sea en su favor, ¿no ve? Entonces, todo lo que está de la naturaleza, él lo va transformando para que lo vaya convirtiendo en parte del paisaje cultural. Asimismo, como el tema de las piezas arquitectónicas que ciertas etnias nos han dejado, por el lado de Europa, por el lado de Asia, por el lado de lo que es Perú, el Machu Picchu, aquí en Bolivia el tema de Tiwanaku, por ejemplo, el manejo de esas rocas en el campo arqueológico de Pumapunku, por ejemplo, y pues en ciertas localidades como en Niscahuaya, que también son restos arqueológicos que han dejado ciertas culturas y que pues en beneficio del ser humano lo ha ido manejando. ¿Ya? Asimismo, el tema de los edificios, construcciones, o sea, hace referencia a todas esas infraestructuras que va dejando el ser humano aquí en el planeta Tierra, ya sea esos monumentos, ya sean en diferentes países, en diferentes lugares. Ya entonces esos paisajes son los que nos ayudan a comprender a la geografía también y su interrelación con el ser humano. Bien, tenemos otro componente que también nos va a colaborar para comprender el tema de la geografía, que son los agentes modificadores. Estos agentes modificadores están formados por el tema de un fenómeno geográfico y un hecho geográfico. Ahora, vamos a empezar con el primero, que es un fenómeno geográfico. Este fenómeno geográfico hace referencia a esos fenómenos que nacen de la naturaleza, tal como los huracanes, los sismos, tsunamis, incluso el tema de la sequía, o sea, todo lo que es esos fenómenos están causados por el tema de la naturaleza o incluso por el tema de la intervención de la mano del hombre, ¿no? Pero también se puede considerar otro punto que son los hechos geográficos. Estos hechos ya están intervenidos por las manos del hombre, como la tala de árboles, la migración que está ocurriendo en el tema de aquí en América, la tala de árboles que ya les había mencionado, el tema del urbanismo que hace referencia a la cantidad de las personas que se están viniendo del área rural a la ciudad. Se calcula que para el 2030, por ejemplo, va a vivir más del 60% de la población en las principales capitales o principales ciudades a nivel mundial. Ya entonces son hechos geográficos que va ocurriendo obviamente en busca de oportunidades, en busca de ciertas ventajas que busca el ser humano para sobrevivir o subsistir aquí en la Tierra. Ya incluso aquí también entra el tema de la contaminación. El tema de la contaminación ya sea en ríos, lagos, e incluso con la acumulación de basura en ciertos lugares, ¿no? Entonces, todos estos hechos geográficos son agentes modificadores de la geografía.
¿ya? Porque de acuerdo a esto también incluso se va subdividiendo en ciertas ramas. Bien, otro punto, ya. Antes de ir a los principios geográficos, de la misma manera les voy a hacer la pregunta. ¿Tienen alguna pregunta acerca de estos temas que estábamos avanzando hasta ahorita o puedo continuar? ¿Alguna duda? ¿Todo está bien? Ya. Bien, vamos a continuar entonces con el tema de los principios. La geografía, como les había dicho, estos componentes que ya habíamos mencionado, tanto los componentes naturales, los componentes culturales y el paisaje natural, cultural, el tema de los agentes modificadores, se enfocan también en ciertos principios. Ya, y estos principios son los que nos van a permitir entender aún más a la geografía. Y vamos a empezar con el primero. El principio de localización, por ejemplo, este es muy importante porque estudia, o bueno, nos permite saber dónde está ocurriendo este fenómeno o este hecho. Ya de esta manera se puede aplicar ciertas herramientas como el tema de la latitud, longitud, incluso con la brújula, o sea, GPS. O sea, en aquí es donde prácticamente nos dice dónde se tiene especificado el tema de su ubicación de ciertos fenómenos. ¿Ya? El autor de este principio, por ejemplo, es Friedrich Ratzel, es un alemán, que prácticamente hace referencia a esa acción de localizar, encerrar límites, determinar el lugar, cosa que se puede encontrar fácilmente el espacio donde se está originando este fenómeno o este hecho geográfico. ¿Ya? Otro principio es el principio de descripción. Este principio de descripción, el autor es Pablo Vidal de la Blanche, es un francés, que hace referencia a que se pueda describir lo que está pasando, ya sea de acuerdo al hecho o al fenómeno. Si está ocurriendo por algo o cómo se puede describir, si es el tema de su origen en base a los colores, temperaturas, dimensión, o sea, en base a todo eso. Trata de describir el hecho o fenómeno a lo más posible, ¿ya? O sea, dando hasta el más mínimo detalle para que se pueda pasar al siguiente principio. El siguiente principio es el principio de la comparación o la analogía. El principio de la comparación, que como autor se tiene a Karl von Ritter, que es otro alemán, que él también nos dice que se hace una comparación en base a las características que se le ha dado. ¿Ya? Entonces, una vez que ya hemos determinado el lugar, dónde está ocurriendo, se empieza a describir cómo es, cómo está empezando, y pues empezamos con la comparación. Si es lo mismo lo que está ocurriendo aquí en La Paz o lo mismo que está ocurriendo en Oruro, si el frío de aquí, por ejemplo, aquí en La Paz está así de fuerte en las noches, al igual que en el día, o lo mismo está pasando en Oruro, lo mismo está pasando en Santa Cruz o en Pando, lo mismo está pasando en el tema de lo que es el área de los valles, Tarija, Chuquisaca. Entonces, hace una comparación. Hay que ver cómo se están manifestando estas características de estos hechos o estos agentes modificadores en la Tierra, ya sea en diferentes lugares o en diferentes países. ¿Ya? Entonces, no puede ser el mismo frío del Polo Norte al igual que el Polo Sur. Será lo mismo, entonces hacemos una comparación. O incluso el tema del calor. Dicen que en Brasil hace calor, entonces hará el mismo calor que en el tema de los yungas o el tema de lo que es África. Será a ese nivel de comparación el tema del calor que está surgiendo en esos países. Entonces vamos viendo esas comparaciones. ¿Ya? Entonces, en ahí es donde más se destaca el tema del geógrafo, porque tiene que detallar a detalle en base a su descripción que ya ha hecho. ¿No ve? Entonces, vamos a avanzar con el otro principio que también es importante, es el principio de la causalidad o explicación. ¿Por qué ocurren las cosas? Es como en inglés, cuando decimos why, because, o sea, ¿no ven? Entonces hacemos una explicación porque necesitamos cómo está surgiendo ese fenómeno o ese agente que está causando ciertos cambios en la misma naturaleza.
¿ya? O sea, de esta manera permite que el geógrafo como tal pueda permitir saber si esto tiene causa o efecto. Ya es lo mismo que está pasando con el tema del fenómeno del niño. Es probable que en aquí esté haciendo un calor y en otros lugares esté lloviendo. Ya lo mismo que en África, que cuando ocurre ahí sequía, en aquí está lloviendo. Entonces hacemos esas, eh, esas comparaciones, esas descripciones, y en aquí es donde nos dice por qué está pasando eso. Porque está haciendo un ciclo, está pasando de un lado a otro, entonces va a hacer referencia a esa causalidad, causa y efecto. Lo mismo pasa con la lluvia. La lluvia no surge así por así, ¿no ve? Entonces, cuando está el río, por ejemplo, a causa del calor, existe el tema de una evaporación, se va arriba, hay una condensación, se va formando el tema de lo que son las nubes, lo que va ocurriendo en el mismo, en la misma en el mismo aire, la atmósfera, el tema del calor y todo eso va a causar lo que es la precipitación y vuelve a un ciclo. ¿No ves? Causa y efecto. Entonces, la lluvia no surge por así de la nada. Entonces va siempre teniendo una causa. ¿Por qué está ocurriendo eso? Entonces, a ese principio lo denominamos como causalidad o de explicación. Todo aquí en la Tierra tiene una explicación. Nada ocurre por así. Siguiente principio. El principio de actividad o evolución o dinamismo. Este principio ha sido identificado por un autor francés, Jean Bruce. Este hecho hace un enfoque más en el tema de un estudio que sea constante en cuanto a los cambios constantes, ya sean físicos o químicos. Ya, o sea, esto no es, ¿cómo le podríamos decir? No hace referencia a que el hecho o el fenómeno que está ocurriendo aquí en la Tierra no es constante. Siempre va teniendo cambios. Ya, entonces, al igual que como mencionamos hace rato el tema de la lluvia, por ejemplo, puede ocurrir una lluvia tranquila o incluso una lluvia ácida, ¿no? Entonces, todo va teniendo el tema de una evolución. Siempre va a estar en constante evolución el tema de lo que es la geografía, no se queda constante. No podemos hacer la misma comparación de años anteriores con el tema de la sequía, por ejemplo, o de la lluvia. ¿Ya? O sea, todo va cambiando. Se dice que años anteriores o antes incluso de la aparición del hombre o durante la aparición del hombre, había el tema de que todos los continentes estaban conectados, ¿no? Entonces, por el movimiento de las placas tectónicas, incluso estos se han ido moviendo, se han ido separando. Entonces, todo esto hace que la geografía o incluso la Tierra haga valer este principio, que es el principio de la evolución. O sea, todo va evolucionando, todo es dinámico, no se va quedando constante, todo va cambiando a lo largo de los años. Ya, al igual como, no, años anteriores no hacía tanto calor, ahora sí está haciendo calor, el frío. ¿Quién imaginaría que en Santa Cruz estarían llegando a los 15 grados, ¿no? Entonces hacen una referencia a esa evolución que va cambiando el tema del clima, el tema de, en algunos lugares, por ejemplo, ya no se produce la misma cantidad de productos, ya sea el tema de fruta, verduras, entonces, o incluso en otros lugares está produciendo más de lo que años anteriores se debe pasar. Ya, o sea, todo es dinámico, todo va evolucionando. Bien, vamos a acabar con el último principio, que es el principio de relación o conexión. Este principio lo describió el autor, que es Jean Brunes. Igual decía que la Tierra prácticamente no está aislada y que todo tiene una relación o conexión. Todo está interrelacionado de alguna manera, ya sea de manera pequeña, grande, o sea, todo tiene relación. Estos principios se van complementando, cosa que tranquilamente podamos tener el tema de complementar la información, ¿ya? Entonces, hay algunos fenómenos, como hace rato estaba mencionando el tema del fenómeno del niño, se va vinculando con el tema del calentamiento de la Tierra.
¿no ve? Entonces, de esta manera se va generando el tema de las sequías o lluvias en otros lugares. Entonces, todo tiene una conexión. Como les había dicho, aquí en la Tierra nada ocurre de manera solitaria, por decirlo así. Todo tiene conexión, todo tiene una causa y efecto, y de la misma manera se hace una descripción, se hace una comparación, y pues todo tiene una explicación, y es obviamente por el tema de la evolución, ese dinamismo que va ocurriendo aquí en la Tierra. Ya. Entonces, por ejemplo, cuando pasan el tema de los terremotos que estaba mencionando hace rato, por el tema de las placas tectónicas, por ejemplo, es un principio de causalidad. Está ocurriendo algo en la Tierra que constantemente dentro de la Tierra se está moviendo. Por el tema del calor, el núcleo se está calentando, se está moviendo. Entonces esto va causando pequeños cambios, pero para nosotros es semejante, ¿no? Entonces llega a llegar a ser sismos, terremotos. Entonces esto prácticamente va teniendo una relación, ya sea de manera directa o indirecta. Ya, entonces con estos principios nos permite comprender más el tema de la geografía. ¿Ya? Entonces todo está interrelacionado. Desde el principio, uno que estábamos avanzando, que es el tema del principio de la localización, desde ahí. Estos 6 principios permiten ayudarnos a entender aún más el tema de la geografía. Bien, chicos, hasta aquí ya hemos acabado con el tema de la introducción. ¿Tienen alguna pregunta, alguna curiosidad sobre algún punto? ¿O está todo claro? Bien. Finalmente, chicos, a ver, para aclarar algunos puntos, vamos a ver un videíto, el tema de las placas tectónicas, vamos a ver. No dura más de 3 minutos. Entonces, vamos a ver cómo ocurre esto y cómo va ocurriendo dentro de la Tierra, y que es parte del estudio de lo que es la geografía. Ya, entonces, a ver, permítanme un momentito. Estoy viendo la posibilidad de crear un Classroom. No sé si eso es más accesible para ustedes, para que puedan tener acceso al tema de lo que es la grabación de las clases, o podríamos hacer el tema de ciertas preguntas que podrían estar ayudándoles, ¿no? A veces cuando se hacen test, preguntas así de parte de los exámenes, es lo que más nos ayuda para comprender ciertos temas, ¿ya? Entonces en ahí uno se da cuenta si está comprendiendo el tema o no está comprendiendo el tema, ¿ya? Pero obviamente se les va a informar mediante el grupo de WhatsApp, ¿ya? ¿O tienen alguna sugerencia para que podríamos hacer el tema de mejorar, ¿no? El comprendimiento, el aprendizaje de lo que es la materia, o para que puedan acceder a materiales, para que puedan leer, no sé, en su tiempo libre, o si pueden tener más acceso al tema de estas preguntas de manera general por tema, para que les ayude a comprender estos temas que vamos a ir avanzando a lo largo de estos días. ¿Tiene alguna sugerencia o está bien así? Podríamos hacer un grupo de una aula en Classroom, podríamos decirlo así, y ahí podríamos compartir estos formularios, podríamos hacerlo para que puedan tener más acceso ustedes a estas preguntas para el tema de sus exámenes. ¿Está bien? Bien, dicen que el silencio otorga, entonces vamos a hacerlo de esa manera, o no quieren hacer preguntas, eso puede ser también. Bien, bien, chicos, vamos a acabar hasta aquí con el tema de la clase. La siguiente clase vamos a empezar con el tema ya de la Tierra, que es lo que más nos compete, y en ahí vamos a profundizar el tema de estos términos que ya hemos aprendido el día de hoy, cosa que tranquilamente vamos a entender con facilidad el día de mañana. Ya, bien,
chicos, buenas noches, que descansen. Y pues no se olviden de repasar sus tareitas, ya sea de matemática y otras áreas. ¿Ya? Eso es todo, chicos. Un gusto. Nos vemos mañana.